¿Qué tal, gente de la nueva generación? En esta ocasión les voy a enseñar a reemplazar, por decirlo así, un módulo de ya sea la RAM, las Journey, la 1500, todos los módulos, todos los carros en sí que tengan este tipo de módulo. Ya ustedes a lo mejor van a tener pesadillas con este modulito. Lo que vamos a reemplazar, o les voy a enseñar a reemplazar con palabras, porque no lo vamos a hacer físicamente, van a ser los vidrios delanteros, que son los que controlan este módulo, y los seguros eléctricos, que también no funciona con la botonera. Digamos que va a ser como que lo básico, lo más esencial, que son los vidrios delanteros y los seguros eléctricos. Yo les digo que es por medio de palabras o por medio de así, porque ya es la cuarta camioneta que me traen y que deciden no arreglarlo, que deciden buscar el modulito o dejarlo así nada más con el aire acondicionado. Por eso es que no puedo enseñarlo literalmente cómo hacer el cambio, pero créeme que eso te va a quedar claro. Claro, lo voy a dejar bien chido, ¿vale? Entonces, empiezo con la explicación. Escuchen muy atentamente. Para los vidrios eléctricos, lo que vamos a hacer es, digamos que conectarlos de forma directa. Lo que hace la botonera en sí es mandarle la señal al modulito y el modulito a su vez a los vidrios. Entonces aquí lo que vamos a hacer puede ser desde dos partes. Una, pueden tomarlo desde aquí, estos dos cables gruesos que se ven, color naranja con blanco y naranja con verde. Estos dos son los que suben y bajan el vidrio. Pueden tomarlo desde aquí o pueden tomarlo desde el arnés, desde donde sale lo del modulito. Ahorita aquí se los voy a probar porque de hecho bajé el vidrio hace rato. Yo voy a tomarlo desde el arnés y voy a tomar la corriente y la tierra que tengo aquí en el arnés principal. Déjenme nada más abrir el switch para que vean que no hay ningún problema. Aquí solamente estoy puenteando los cables, vean, y funciona. Yo ya enseñé cómo hacer el armado, si lo quieren hacer ya sea con relevadores o si lo quieren hacer con relevadores. Las dos cosas yo ya los enseñé, por aquí te vas a estar subiendo arriba la tarjetita para que lo puedas ver. Este modo va a ser exactamente el mismo tanto para este motor como para el lado del copiloto. Van a ser exactamente los mismos. Les digo, el procedimiento yo ya los enseñé, vayan a ver el otro video, en el otro video lo explico con más calma para poder hacer ese armado. A eso en cuestión para conectar los vidrios, ya vieron ustedes que sí funcionan, que sí mandándoles corriente y todo. Ahora en este caso pueden tomar la corriente desde dos partes, pueden tomarlo desde el arnés que viene de los vidrios o pueden tomarlo desde el arnés que es para el módulo, que son estos dos. Este cable color rojo es el de corriente y este es el de tierra. En algunos va a variar un poco el color de los cables, pero básicamente es lo mismo. De hecho, si pueden notar, son los cables más gruesos. Aquí, por ejemplo, en este caso, estos dos gruesos son de corriente y tierra y estos dos son la salida hacia el motor. Entonces, yo les sugeriría que lo tomen desde el arnés del módulo, que es la corriente y la tierra. En dado caso que lleguen a, no sé, hacer algún corto o algo así, el fusible me parece que es no estoy seguro, pero es el CB2, ajá, es este de aquí es el fusible que da la corriente para ellos, es un breaker se llama. Estos, digamos que si llega a haber un corto se vuelan, pero al minuto, a los 2 minutos vuelven otra vez a juntarse, dejan de estar quemados por decirlo así. Eso es en cuestión para los vidrios, ¿vale? Esto ya queda claro. Ahora, ¿qué hay con los seguros? Con los seguros lo vamos a hacer desde la puerta del copiloto. Esto se los voy a probar yo aquí. Vamos a quitar la botonera, como pueden ver, y vamos a buscar un cable color morado con verde o violeta con verde, no sé cómo ustedes lo conozcan, porque se parece mucho de los dos. Ese cable va a ser el de los seguros. Vamos a utilizar una resistencia de 100 ohms y una resistencia de 330 ohms. En este caso yo tengo unidas aquí una de 200 con una de 100. Bueno, esta es de 215 y esta es de 100 y esta es de 100 nada más. Entonces se los voy a probar aquí, nada más por fuera. Va a ser un pulso negativo, a ver si lo pueden escuchar. Ese es para abrir y esta de 330 es para cerrar. Ahí está abierto, voy a cerrar y listo. De esa forma ya nada más tienen que conectar un botón de seguros o de vidrios. Eso también yo ya lo enseñé, que mande pulsos negativos con un solo cable.
Es digamos que básicamente lo que tienen que hacer. Ya para poner los botones ya es imaginación. Yo les digo a los 4 camionetas que han venido de ese tipo con esa falla porque les entra agua o porque les hacen algún corto o algo así, se los he ofrecido, pero han decidido que no, que mejor quieren conseguir el módulo, y hasta donde yo sé no lo han podido conseguir, porque precisamente por eso es un dolor de cabeza estos módulos, porque están, por lo menos en donde estoy, es muy difícil de conseguir. Yo por ejemplo les he ofrecido que pueden quedar en esta parte, aquí en esta orillita, pueden quedar aquí el del vidrio del piloto, aquí el del vidrio del copiloto, y ya aquí abajo el de los seguros. En lo de la puerta a lo mejor no hay mucho lugar donde hacerlo y queda algo incómodo. Yo es el lugar donde a lo mejor les recomendaría, pero pues bueno, ahí ya nada más es cosa de que vean ustedes. Pues simplemente se podría hacer un hoyo en la puerta y aunque queden volando los botones. Ahora sí que ya ahí es cosa de cada quien. Así es que pues espero haberte ayudado en este caso. Yo lo vuelvo a reiterar. La conexión yo ya la enseñé, está bien clara como pueden hacerlo ustedes. Vayan por favor a ver los videos. Aquí no voy a estar aceptando preguntas que ya contesté en esos videos. Vayan a verlos, no duran un año, duran unos minutos nada más para que nos vayan a checar. Así es que pues espero haberlos ayudado. Dudas, preguntas, déjenmela aquí abajo en los comentarios. Y pues eso es todo. Los esperamos en el próximo video.